Y otra vez, mil gracias por estar aquí. En la conferencia del miércoles pasado, ofrecí acreditar mis afirmaciones en caso de que alguien pusiera en duda mi dicho. En MBS no nos dedicamos a grabar ni a realizar actividades de espionaje. Los testimoniales que presentaremos a continuación fueron obtenidos de mi teléfono celular, marca BlackBerry, modelo Torch, que venía programado para guardar los comunicados que se emitían y recibían desde ese aparato. Derivado de lo delicado de los contenidos, los abogados de la compañía consideraron que era de suma importancia protocolizar dichas conversaciones escritas ante notario público, siendo estos testimoniales los que utilizaré para acreditar mis afirmaciones. Por indicaciones de mis abogados, me reservo testimoniales y nombres de testigos de calidad, así como otras pruebas documentales. Lo anterior, en virtud de la amenaza que por escrito formulara la Presidencia de la República de proceder legalmente en contra mía en forma personal. Es falsa la afirmación de la Presidencia de la República al rechazar su participación en la salida de la periodista Carmen Aristegui de MBS Noticias, así como su afirmación de que la política y la práctica diaria de la comunicación social de este gobierno no se mezclan ni se confunden con la política pública en materia de telecomunicaciones. Mi exposición dejará al descubierto los alcances de sus acciones y la injerencia de sus presiones en este asunto, dejando en claro que sí mezclaron lo uno con lo otro. Si te callas, te doy; si no obedeces, te quito. Niego categóricamente lo afirmado por Javier Lozano Alarcón en cuanto a que yo propuse la no recontratación de Carmen Aristegui a cambio de que se resolviera el conflicto de la banda de los 2.5 GHz y que con ello intenté chantajear al gobierno. Sus afirmaciones son todas y cada una de ellas falsas de toda falsedad. Yo he dicho la verdad. La palabra de una persona debería ser suficiente ante la arbitrariedad del gobierno. Las pruebas no deberían ser necesarias cuando siempre se ha obrado de buena fe. Desafortunadamente no estamos ante este caso y es por ello que me veo obligado a comparecer nuevamente ante ustedes. Como en otras ocasiones lo hemos señalado, desde que anunciamos en el 2008 el lanzamiento de Dish y su política de precios bajos, la actitud de la COFETEL se tornó hostil, que en aquel entonces presidía Héctor Osuna Jaime, se tornó hostil en contra de nuestros intereses. La presión de Televisa con agentes del gobierno para complicarnos las cosas eran ya descaradas, al extremo de presentar por escrito solicitudes para que se rescataran nuestras concesiones y lograr que en unos cuantos días alguna autoridad reaccionara revocando opiniones que originalmente favorecían a las gestiones de MBS. Créanme que el éxito es complicado cuando el árbitro se alía con tu competidor. La falta de certeza jurídica tenía detenida una inversión por casi $1,000 millones. El entusiasmo de los socios extranjeros que se habían comprometido a aportar el capital decrecía minuto a minuto. MBS estaba perdiendo casi $1 millón al bimestre en una empresa que tenía todo listo para funcionar, pero que esperaba al mismo tiempo que el gobierno le diera luz verde. Sobre mi escritorio tenía, desde hace varias semanas, la lista del personal que el director de la compañía había formulado con los nombres, los cargos y los montos salariales de los empleados que tenían que ser despedidos para que otros pudiesen conservar su empleo durante algunos meses más. Antes de cerrar la compañía, como lamentablemente ocurrió 6
6 meses después. El 4 de febrero del 2011 se respiraba un ambiente de optimismo por los entonces recientes cambios en la COFETEL y en la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cambios que renovaban también nuestras esperanzas en el sentido de destrabar el tema de la banda de los 2.5 GHz. Esa mañana, la periodista Carmen Aristegui, titular de la primera emisión de Noticias MBS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Esta pregunta se hacía a propósito de una manta colocada por un enemigo del presidente en la Cámara de Diputados, que desató la ira de los Pinos. Era obvio que esta manta tenía la intención de ofenderlo y lastimarlo. La pregunta de Carmen se originaba en el contexto de la injuria de Fernández Noroña. Sentí coraje, como muchos otros, a mí también me molestó mucho, porque Carmen trasladaba al presidente la carga de la prueba. Cualquiera en el lugar del señor presidente Felipe Calderón se hubiese molestado. El respeto de MBS a la libertad de expresión de Carmen Aristegui y de sus conductores no acaba de ser comprendida a cabalidad por muchas personas. El camino de MBS ante el gobierno hasta ese momento sinuoso se podía tornar más agreste. Fuego amigo, pensé. La pregunta de Carmen no pudo llegar en un momento más inoportuno. Minutos después, recibí la llamada de la señora Alejandra Sota, quien en forma por demás airada me exigió una disculpa pública por parte de la periodista. A Alejandra le ofrecí una disculpa desde luego. MBS no ha tenido nunca la intención de ofender al presidente y a su familia, y ante la exigencia de la disculpa pública accedí sin regateos, entendiendo el agravio personal del señor presidente de la República.